Bueno chavales, en este vídeo vamos a ver la segunda parte del Keylogger. Si todavía no habéis visto la primera, corred a verlo porque vamos a partir de lo que ya teníamos. En este nuevo script lo que vamos a añadir son dos nuevas funciones, que es iniciar la aplicación automáticamente con el inicio de Windows y además que se nos envíe automáticamente un correo electrónico a nuestro email para que podamos tener, digamos, eso que se ha registrado en el teclado. Esto va a ser un Keylogger sencillito, va a funcionar correctamente, pero no va a ser 100%, digamos, un Keylogger puro, ¿no? Un programa, digamos, que sea de pago, pero bueno, vamos a poder hacer una pequeña aplicación que, como siempre aquí en el canal, lo que intentamos es aprender cosas nuevas, no tampoco hacer programas maliciosos. Así que lo que hagáis es vuestra responsabilidad, ¿eh? Bien, vamos a partir de la función de Keylogger sencillito que ya creamos la otra vez. Lo primero que vamos a hacer es quitar o comentar este parche que añadimos aquí para que cuando pulsáramos control C, pues digamos que se saliera del programa. Lo siguiente que tenemos que hacer es crear la función de enviar email. Por ejemplo, enviar email. Y vamos a indicar aquí el nombre. Este nombre es el nombre del fichero que nosotros hemos creado en la función anterior. Antes de nada, como vamos a tener que hacer uso de nuestro email y de nuestra contraseña, pues para que no aparezca la contraseña directamente en el programa vamos a encriptarla. Así que vamos a crear un nuevo fichero aquí de Python que va a ser, por ejemplo, passenc. Para encriptar nuestra clave lo que vamos a hacer es uso de la librería Cryptography, concretamente el método fernet. Así que from cryptography.fernet vamos a importar fernet. Aquí vamos a tener que hacer dos cosas: crear una clave de encriptación y nuestra clave ya encriptada. La clave de encriptación es necesaria tanto para encriptar nuestra clave de una forma que no sea legible y también para poder desencriptarla luego en el programa Keylogger y poder, pues, utilizar la contraseña y enviarla por email. Así que vamos a crear la función generar key, que es la que nos va a generar nuestra clave de encriptación, que para esto vamos a decirle que key es fernet.generar una clave y ahora la vamos a guardar en un fichero de texto que lo vamos a llamar pass.key, por ejemplo, y esto va a ser un fichero tipo escritura as file y decimos que file.write y nuestra clave key que nosotros hemos generado. Ahora vamos a generar una función de cargar esta clave para poder tanto encriptar como desencriptarla en el futuro, que esto va a ser return open la path.key que nosotros hemos creado y esta vez va a ser de lectura y aparte lo leemos. Vale, primero generamos la clave que nos va a generar ya este archivo de primera. Ahora la clave pues la cargamos. Ya tenemos la clave generada y cargada, lista para poder, digamos, ya encriptar nuestra contraseña. Para ello vamos a crear aquí una variable que va a ser nuestra contraseña, pero lo tenemos que crear en el tipo byte. Si tú metes aquí un comando tipo string no lo va a reconocer. Para ello simplemente ponemos una B aquí delante de nuestra comilla simple. Ahora vamos a crear un fichero que va a ser donde vamos a guardar nuestra clave encriptada, que por ejemplo vamos a llamar pass.enc y va a ser de tipo escritura. Ahora vamos a crear la instancia de nuestra clave de encriptación con la función fernet, que es clave, por ejemplo, vamos a decir que sea fernet key, y ahora vamos a encriptar nuestra contraseña. Para ello, passenc, lo vamos a llamar, por ejemplo, va a ser clave.encrypt y aquí vamos a meter nuestra contraseña. Por último, en el fichero de nuestra clave de encriptación vamos a guardar esta clave ya encriptada, que sería passenc, y cerramos nuestro fichero.
Con esto ya tendríamos nuestra clave generada y encriptada y nuestra clave de encriptación también, necesaria para luego en el keylogger pues poder tirar de ella para desencriptar nuestra clave. Vamos a ejecutar esto de aquí. Como vemos, ha creado dos nuevos ficheros. Esta es nuestra clave encriptada y esta es nuestra clave de encriptación. Gracias a esta clave, usando esta clave encriptada, pues podemos llegar al resultado original, que era este de aquí. Bien, ya podemos continuar con la generación de nuestra función de enviar email. Antes de nada, vamos a retocar la función inicial para que se nos envíe el email cada cierto tiempo. Para ello vamos a usar la librería time, que nos va a servir como contador, y vamos a crear aquí un tiempo inicial T0, que va a ser time.time. Ahora, justo aquí al final, vamos a crear un if, que vamos a decir que el tiempo ahora menos el tiempo inicial tiene que ser mayor que X segundos. Podéis poner el tiempo que queráis. Yo, para hacer pruebas, voy a poner 60 segundos. Y ahora vamos a decir que nos cierre el keylogger que nosotros teníamos aquí abierto con la letra F. Y aparte, vamos a tirar de la función enviar email con el nombre de nuestro fichero. Este nombre es necesario para saber qué archivo tenemos que adjuntar. Esto se va a ir repitiendo cada 60 segundos para no hacerlo demasiado pesado. Y yo a hacer prueba voy a poner aquí el comando keep, que esto lo que va a hacer es hacer uso de esta función solo una vez. Ahora sí que sí, vamos a crear la función enviar email. Para ello primero tenemos que definir aquí otra vez de nuevo la función cargar clave de encriptación, que va a ser un return de nuestra pass key, nuestra clave de encriptación. Le vamos a decir que de lectura y que lo lea. Por último decimos aquí que la key es cargar clave, o cargar key en este caso. Ahora nuestra clave encriptada será Fernet de key, que como hemos visto aquí no tenemos cargado en este script el módulo Fernet. Por tanto, haciendo uso de importar módulo como hemos hecho en el otro script, pues la cargamos. Vale, ya tenemos la clave de encriptación y ahora vamos a cargar la contraseña encriptada, que en este caso pues con un open le vamos a decir que es la clave encriptada y de lectura, y le vamos a decir que no lo lea. Y por último, la contraseña desencriptada pues será nuestra clave.decrypt y nuestra contraseña encriptada. Y aparte vamos a decir que nos haga un decode. ¿Por qué? Porque nos lo va a desencriptar en formato byte, igual que lo hemos encriptado aquí, y nosotros lo queremos en tipo string, en cadena de caracteres. Ahora vamos a crear el cuerpo del mensaje, lo que va a ser tanto el asunto, qué texto va a llevar, qué archivo vamos a adjuntar. Para ello vamos a utilizar la librería email, que vamos a hacer la importación de los diferentes módulos más adelante. Por ahora vamos a escribir el código directamente. Por ejemplo, el mensaje va a ser mime multipart. Y el mensaje que va a llevar escrito va a ser, por ejemplo, ahí lleva tu regalito Pro. Ahora, del mensaje, de qué email va a partir este mensaje, va a ser, por ejemplo, prueba, esto tenemos que poner en cadena de caracteres, por supuesto, @gmail.com. Para poder enviar email a partir de Gmail, tenéis que tener vuestro email sin la verificación en 2 pasos, y además tenemos que desactivar, tenemos que permitir el acceso a aplicaciones poco seguras, que os dejo el enlace en la descripción donde tenéis que acceder y llegaréis a una ventana como esta. Simplemente activáis esto, le decís que sí y ya podemos desde Python enviar emails con nuestra cuenta de Gmail. Seguimos indicando a qué email vamos a recibir nuestro keylogger, que en este caso pues puede ser incluso el mismo correo, y el asunto que vamos a poner, por un ejemplo, deberes de matemáticas.
Bien, ahora ya tenemos el mensaje que va a llevar de qué correo y hasta qué correo vamos a enviar el keylogger y qué asunto va a tener este mensaje. Ahora vamos a incluir el archivo adjunto, que va a ser en este caso pues nuestro propio fichero de texto keylogger que ha registrado todas las teclas que hemos pulsado en el teclado. Para esto vamos a crear, por ejemplo, la variable attachment, que va a ser open nombre, que será el nombre que nosotros hemos indicado como entrada, que es el nombre de nuestro fichero keylogger, que es keylogger la fecha.txt, y le vamos a decir que es de lectura, perdón. Ahora vamos a crear la instancia P, que nos va a ayudar a que se codifique de manera correcta para que Gmail entienda que estamos enviando un archivo y qué tipo de archivo es. En este caso ponemos MimeBase, decimos que es una aplicación y aquí ponemos octet string. Como vemos nos sale aquí en rojito estas cosas de Mime porque no las hemos importado, luego lo importaremos. Ahora decimos que le vamos a añadir esto un rol que va a ser el attachment.read. Tenemos que leerlo para que el programa lo entienda correctamente. Aparte tenemos que añadirle una cabecera para que el texto que nosotros indiquemos como nombre del fichero aparezca correctamente, si no, en el mensaje no nos va a reconocer y va a aparecer cosas extrañas. Usamos la función addHeader y aquí dentro ponemos content disposition y ahora aquí le vamos a decir que attachment, que en el adjunto vamos a añadir el fichero que con tipo string se lo vamos a indicar ahora, que en este caso será pues str de nombre. Es decir, al attachment quiero que me ponga este fichero que he cargado justo aquí, que tenemos aquí cargado, que además lleva este nombre para que nos lo reconozca correctamente. Pues ahora por último al mensaje le hacemos un attach de P, que P es nuestro fichero adjunto, que en este caso es el fichero de texto con las teclas que hemos pulsado, lo que ha registrado el keylogger. Vale, una vez tenemos ya, digamos, el cuerpo y el mensaje construido, tenemos que iniciar el servidor con el que vamos a enviar este fichero, nuestro servidor SMTP. Para ello vamos a crear el parámetro server, que será SMTP lib. Vamos a usar esta librería y vamos a hacer una conexión SMTP, que en este caso indicamos aquí la dirección y el puerto del SMTP de Gmail, que es smtp.gmail.com, 2 puntos y el puerto que es 587. Vale, una vez lo tenemos creado, iniciamos con start TLS nuestro servidor y hacemos login, que el login será nuestro from y que contraseña, que es password, y con server vamos a enviar el email desde nuestro mensaje, nuestro email from, hasta nuestro email to, que en este caso son los mismos. En este caso yo aquí he puesto prueba@gmail.com, y aquí para que se interprete correctamente le vamos a decir que se estamos pasando como string. Por último ya se ha enviado el email a estas alturas en teoría y vamos a hacer la finalización de nuestro servidor. Ya con esta función muy sencillita de aquí hemos conseguido desencriptar la clave, saber qué contraseña tenemos que tener en nuestro correo prueba para poder hacer la conexión SMTP. Hemos juntado el archivo y se ha enviado. Fácil. Lo primero que vamos a hacer va a ser importar las diferentes librerías. En este caso from email.mime.multipar vamos a importar MimeMultipar. From email.mime.text vamos a importar MimeText. Y from email.mime.text
base, vamos a importar mime base. Y también que nos hace falta import smtplib. Una cosa que se nos ha olvidado es que el mensaje no se va a enviar a no ser que le digamos que en el mensaje vamos a añadir también un texto que va a ser el mensaje que nosotros hemos escrito, que en este caso es ahí llevas tu regalito, bro, y va a ser un texto plano. Ahora sí que sí, tenemos la función completamente finalizada. Ahora podemos crear por último la función que nos va a generar los ficheros necesarios para que se inicie correctamente el keylogger con Windows y además no lo mueva a la carpeta adecuada. Para esto vamos a crear la función mover fichero, por poner un ejemplo. Podéis poner el nombre que ustedes queráis a todo, Como la ruta donde se encuentran los programas que se inician automáticamente con Windows lleva el nombre de vuestro equipo, que en mi caso es RodGo, para no tener que escribirlo manualmente, vamos a usar una función que nos devuelva el nombre de usuario del equipo automáticamente. Que en este caso vamos a poner username, vamos a hacer uso de la librería getPass, getUser. Con esto ya directamente el equipo sabe automáticamente que el equipo se llama RodGo. Vamos a importar getPass para que funcione correctamente. Ahora vamos a escribir aquí el final path, que será el path donde vamos a mover un fichero de Visual Basic que nos va a ejecutar directamente el keylogger al comienzo, y esta ruta se encuentra en c users el nombre de usuario, que lo vamos a sacar automáticamente con username, appdata, roaming, Microsoft, Windows, Start Menu, Programs y Startup. Hacemos el format como siempre del username y ya tenemos directamente aquí copiada la ruta donde vamos a mover el fichero que sea necesario para que se ejecute el keylogger con Windows automáticamente. Otra ruta que necesitamos saber en qué ruta nos encontramos ahora mismo, es decir, en qué ruta se encuentra nuestro fichero de keylogger. Para ello vamos a usar la librería OS. Así que vamos a importar aquí, por ejemplo, también la librería OS y vamos a decir que el path de este script está en os.path.dirname de os.path. El path absoluto de nuestro fichero. Con esto automáticamente se reconoce en qué ruta estamos ejecutando este fichero y lo vamos a guardar en path script. Bien, ahora vamos a necesitar crear dos ficheros. Uno va a ser un bat que nos va a ejecutar directamente el keylogger, pero ¿qué pasa si solamente usamos el bat? Que se va a abrir un terminal, es decir, cuando arranque Windows se va a abrir un terminal y se va a ver que estamos haciendo algo y eso no lo queremos. Por tanto vamos a crear un segundo fichero que es un fichero de Visual Basic que no le vamos a echar mucha cuenta, simplemente es para ejecutar el bat sin que se abra ningún terminal. O sea que vamos a empezar creando el open.bat, nuestro fichero bat, que va a ser de escritura como bat file. Y vamos a indicar que bat file vamos a escribir que se vaya a la ruta que nosotros queramos, es decir, donde se encuentra este keylogger, que en este caso pues ya lo tenemos, ¿no? Es path script. Y aparte vamos a escribir una segunda línea que será pues Python para que ejecute el script de Python. Evidentemente el equipo que ejecuta el keylogger tiene que tener instalado Python, a no ser que se compile automáticamente un ejecutable, que eso, pues, si os interesa, pues podemos ver cómo se hace, aunque ya lo hemos visto en el canal, en el vídeo de cómo hacer una GUI. Pero bueno, si queréis verlo con el keylogger, se puede intentar hacer en el futuro. Así que vamos a ejecutar keylogger.py. Simple, ya está.
Ahora vamos a ejecutar el Visual Basic Script, que en este caso va a estar en Final Path, que es este path de aquí, más, vamos a añadir // más, y ahora un fichero Open Visual Basic Script. Por ejemplo, le vamos a indicar que es de tipo escritura as Visual Basic Script File. Ahora Visual Basic Script File, vamos a escribir una línea de código. Esta no le vamos a echar mucha cuenta, básicamente es para llamar a esto sin que se ejecute en un terminal durante la ejecución. Escribimos esto de aquí, vamos a tener que escribir 4 líneas, así que voy a replicar esto 3 veces más. Aquí decimos set win script host create object Windows script shell. Vale, aquí tenemos que indicar que ejecute el fichero en cuestión, que en este caso, como ya sabemos, lleva la ruta de nuestro script actual y se va a llamar open.path. Vale, aquí hacemos el format del path script y por último pues simplemente set win script host y más. Pues ya está, ya digamos, con esto vamos a crear un fichero de Visual Basic que nos va a ejecutar este path sin que se abra un terminal, que nos va a ejecutar a su vez todo el keylogger y nos va a registrar el que vamos pulsando en nuestro teclado. Por último, como siempre, para ejecutar correctamente el fichero, if name igual a main, pues primero movemos fichero y luego pues ejecutamos el que elige. Bien, por último ya podemos ejecutar este fichero de aquí y vamos a hacer una pruebecita a ver si nos llega el correo de verdad o no. Ejecutamos, vamos a abrir un bloc de notas, y vamos a escribir una poesía. Como esto es un canal educativo, pues la poesía siempre viene bien, ¿no? Aquí nos gusta aprender. Por ejemplo, ella tiene un culo grande pero natural. Ella dice que lo heredó de su mamá. Perfecto. Pues ahora, como lo hemos programado para 60 segundos, tenemos que esperar 60 segundos a que se nos envíe el correo. Si ustedes queréis que se envíe el correo cada 600 segundos, cada 6000 segundos o cada 3 segundos, lo ponéis. Yo en este caso se va a ejecutar en 60 segundos y además va a finalizar. Así que nada, vamos a esperar. Como vemos, aquí está el correo que nos hemos enviado nosotros mismos porque hemos usado el mismo email. Si lo abrimos, tenemos nuestro fichero adjunto que pone deberes de matemáticas. Ahí llevas tu regalito, bro, todo lo que nosotros hemos escrito. Y si lo abrimos, aquí tenemos blog, fue lo que he escrito para buscar el blog de notas, y la poesía que nosotros hemos escrito. Ella tiene un culo grande pero natural, ella dice que lo heredó de su mamá. Así que nada, ¿qué más queréis? Y bueno, esto ha sido todo, ¿no? Ya sabéis, si os ha gustado, darle un like. Esto es una aplicación bastante sencillita, no esperéis que con esto vayamos a hacer milagros o vayamos a haber hecho una aplicación suficientemente potente, pero bueno, es para aprender un poquito y espero que os haya gustado. Darle vuelta a la cabeza porque con esto podéis hacer 1000 cosas, no solo lo que yo ya he hecho, sino ustedes mismos podéis añadirle propiedades nuevas, no sé, otro tipo diferente de encriptado, cómo se envía el email, pues podéis hacerlo de otra manera, en fin, hay 1000 opciones, así que nada, espero vuestros comentarios, que os haya gustado mucho y que lo disfrutéis, sobre todo ser responsable. Yo no me hago responsable de lo que hagáis con esto, Saludos.